Bueno, y seguimos en La Verdad de la Milanesa por Radioactiva 103.5 y como habíamos prometido, la entrevista del día de hoy es con el profesor y economista Horacio Robelli. Muy, pero muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Al contrario, muchas gracias a vos por invitarme. Bueno, como te decía fuera de aire, hace tiempo que teníamos ganas de que seas parte de la verdad de la milanesa por un montón de cuestiones que tenía que ver con la economía, ¿no? De la Argentina y de Latinoamérica, pero bueno, en este momento quería charlar más que nada con vos sobre, porque yo sé que vos también te interesa mucho la historia, la sociología y también te está pegando de alguna manera, por cuestiones familiares y además sociales, ¿no? Lo que está pasando aquí en la provincia de Jujuy. Sí, por supuesto, Jujuy es un espejo que adelanta a lo que puede pasar al resto del país, eso seguro. Históricamente, el pueblo jujeño ha sido la defensa natural contra los españoles. O sea, el poder más fuerte de los realistas en América del Sur era Lima. El general Pezuela era el general más fuerte que el ejército mejor pertrechado. Era el de Lima. Esa es la razón por la cual San Martín le dejó a las comunidades originarias la defensa del territorio y cruzó los Andes por Plumerillo, por Mendoza, por no poder enfrentar a Pezuela y estar convencido de salir victorioso. Le era mucho más fácil entrar por Chile. El heroísmo del pueblo local, de las comunidades originarias, fue lo que pudo garantizar que no avanzaran más las tropas españolas. Ese heroísmo que tiene ejemplos históricos para nosotros, tal vez el de Manuel Asensio Padilla, ya sin pólvora, porque encima estaban unidos sin pólvora, sin tipo de ninguna atención de Buenos Aires, enfrentó con sable en mano las balaceras del enemigo y ahí es cuando lo matan, tiran, lo hieren, lo tiran del caballo y en el piso lo deshuesan. El ejemplo del heroísmo, también podríamos hablar de Vicente Camargo, el Curi de Penso Muñeca, que era de Tucumán, que era originario de Tucumán. Podemos hablar de muchísimos de los, junto a los pueblos originarios de Guarne, de todos los que lucharon heroicamente en esa gesta que se llamó la Guerra Republiqueta, y que el mismo Mitre, que era un agente del servicio británico, reconoció que el heroísmo, frenaron con su heroísmo a costa de su vida, de los 108 caudillos que tenía la gesta desde 1809, este grito de Murillo, hasta 1824, hasta el 6 de agosto de 1824, que es el triunfo de la batalla de Ayacucho, de los 102 quedaron solamente 9 con vida. O sea, de los 102 caudillos y el pueblo masacrado, hay una carta hermosa que le dije a Manuel Asensio Padilla Rondó, derrotado en Sipe, se retira cobardemente y le pide a ella, acuerda de Manuel Asensio Padilla, y le pide que trate de preservar las tropas. Y él le dice, lo trata de ladrón, de cobarde. Y después cuando se van, nos dejan todo el pardo a nosotros. Y le dice dignamente que ellos iban a luchar hasta morir, y fue lo que hizo, y luchó hasta morir, en defensa de la soberanía nacional. Seguimos entonces con Horacio Robelli por la verdad de la milanesa. Bueno, nos estabas contando, ¿no? El hecho histórico tan importante aquí. Bueno, era Jujuy, pero era parte del Alto Perú en ese momento. Claro, sigue siendo lo mismo, o sea, digamos, ¿qué diferencia puede haber? Mi abuelo materno era boliviano. ¿Qué diferencia puede haber entre un jujeño y un boliviano? O sea, tenemos el mismo origen étnico. Todos descendemos del Tihuantilluyo, o sea, todos tenemos más de, más de 3.500 años es el origen, por lo menos en mi parte materna. Soy mestizo, pero por la parte materna, el origen nuestro data de 3.500 años, 1.500 años antes de Cristo. Entonces, esa misma raíz hace que uno se aferre a la tierra. Por eso es que hay que entender claramente la defensa del territorio, la defensa que hacen las comunidades originarias de su territorio, que es en defensa propia, en defensa de la madre tierra, la Pachamama, es en defensa propia. Y en este caso, con más razón, porque lograron sobrevivir. Los indios de la Pampa húmeda no sobrevivió a ninguno porque a los ingleses les interesaba esas grandes llanuras para sembrar trigo y criar vacas,
para alimentar ellos en su revolución industrial. El Alto Perú se salvó porque esas tierras inhóspitas, con llama, con vicuña, con alpaca, además que nada anecdótica, pero no era un trofeo para ellos. Ahora sí, un trofeo es el litio. La desgracia que en esos grandes salares, en esa tierra inhóspita, se encuentra el litio y la posibilidad de producir carbonato de litio y la importancia del litio que tiene la industria moderna para las baterías, inclusive para autos eléctricos y cada vez más bienes más complejos. Este hecho hace que vos tengas, la Argentina en este momento hay 38 proyectos de litio, pero 3 están produciendo y exportando carbonato de litio. 2 lo tiene la empresa de origen norteamericano Liven, pero detrás de Liven, los principales dueños de Liven son BlackRock. BlackRock, recordemos que fue nuestro principal acreedor. Cuando se hizo el canje de deuda el 31 de agosto del 2020, fue el que más títulos de deuda externa presentó, el que más títulos de deuda del Tesoro de la Nación presentó en el canje de deuda del 31 de agosto del 2020 fue BlackRock, que presentó títulos por más de 2.000 millones de dólares. Más de 2.000, $1.000.000 de plata, presentó títulos por más de 2.000 millones de dólares. Nuestro principal acreedor es BlackRock, y BlackRock junto con Vanguard son los principales socios del Liven. Y a su vez, Liven tiene 2 explotaciones. Tiene la explotación del Salar de Hombre Muerto en Catamarca, Antofagasta. Ahí las comunidades dicen claramente que secaron un río, porque según el cálculo que utilizan, se emplea, aparte del daño que hace a todo el ambiente, porque los salarios son humedales, el daño que hacen con la salinización de todo el agua, pero se utilizan 20.000 litros de agua para producir una tonelada de litio. Ellos secaron un río, secaron el río Trapiche en Antofagasta y estaban por secar el otro río cuando se estaba agotando la veta después de 30 años que Liven explotó el Salar de Hombre Muerto. Pero Liven es el principal accionista de la empresa de 2 grandes empresas que están explotando los salares de Jujuy en la reserva de Olaroz Cauchari, que son Liven y otra que se llama Sales de Jujuy, que en esa sala de Jujuy está la empresa de origen australiano Allkem. Pero los principales accionistas de la empresa Allkem son el JP Morgan y el HSBC. O sea, son todos capitales financieros. Detrás de estas empresas que hacen este trabajo, de Liven y Allkem, están los grandes capitales financieros. Detrás de Liven dijimos que está BlackRock y está Vanguard. Y detrás de Allkem está el JP Morgan y el HSBC. ¿Qué pasa? Estas 2 empresas se decidieron fusionar. O sea, el capital financiero se fusionó. En noviembre de este año va a terminar siendo una sociedad que se va a llamar Newco. O sea, las 2 grandes empresas están explotando en la puna nuestra y antes en Antofagasta, en Catamarca. Las 2 grandes empresas se fusionan entre sí. O sea, tenemos el capital financiero y acá viene las comunidades originarias y el pueblo jujeño no solamente está luchando contra Morales y toda esta banda de forajidos, que inclusive han hecho esta reforma constitucional entre gallos y medianoche, contra la Fiscalía de Estado y el jefe de la policía de la provincia que amenazan a la población con condenas por la reforma constitucional que ellos hicieron. Bueno, todas estas aberraciones que estamos viviendo no solamente enfrentan a esto que sería la cara del poder real, sino que están luchando contra los sectores más poderosos del planeta, con el capitalismo, con las grandes transnacionales financieras, que son la entraña misma del capitalismo norteamericano y que tienen como mascarón de proa a Morales en Uruguay y al Fondo Monetario Internacional en Argentina. Es como que se vuelve a repetir la historia, ¿no? De la guerra de la independencia, el indio contra el imperio español, y ahora los pueblos originarios y bueno, y el pueblo de Jujuy contra este imperio, ¿no? Que sería las grandes multinacionales. Exactamente, la misma historia. Y otra vez el heroísmo del pueblo jujeño, del pueblo del Alto Perú, luchando sin armas, con las manos, recordad que tenían arco, flecha, lanza, sable, porque no tenían pólvora, poca pólvora. Recién contábamos la muerte de heroica de Manuel Asensio Padilla, que se había quedado sin pólvora y siguió peleando, Sí. y lo bajan del caballo de un balazo. O sea, lo que estamos diciendo es, pelean desarmados solamente por la defensa de la Pachamama, por la defensa de la tierra, de la defensa de su forma de vida,
heroicamente un adelantado de todo de todo el pueblo argentino. Lo que está pasando con el pueblo, con el heroico pueblo jujeño, es un adelanto de lo que tiene que hacer todo el pueblo argentino, oponerse claramente a los corruptos políticos que son funcionales al poder económico y enfrentar al poder económico. O sea, tienen que enfrentar primero a Morales y a toda la banda de obsecuentes del poder y delincuentes de corruptos que son los que administran la provincia, y detrás de ellos el poder económico. Y el Fondo Monetario Internacional que presiona al unísono, porque detrás del Fondo Monetario Internacional también están estos grandes fondos. Por eso que el Fondo Monetario Internacional está pidiendo que se evalúe, fíjate que no logran firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque el Fondo Monetario Internacional está pidiendo que depreciemos más nuestra moneda, un 30% más. La Argentina es el país más barato de la región. En teoría económica se dice que el tipo de cambio, o sea, para nosotros el valor del dólar, está determinado por la productividad de un país. La Argentina no tiene menos productividad que Chile, que Bolivia, que Paraguay, que Uruguay. Sí de Brasil, pero no tiene menos productividad que Bolivia, que Paraguay, que Uruguay o que Chile. Y sin embargo es el país más barato y ahora quieren que sea 30% más barato. ¿Por qué quieren que sea 30% más barato? Una, principalmente para que a nosotros se nos haga imposible pagar la deuda. Ya no podemos pagarla con estos valores. Recordemos que el Estado recauda en pesos y tiene que comprar dólares. Ya no puede recaudar la cantidad de pesos para comprar los dólares al tipo de cambio oficial. Y encima le quieren devaluar un 30% más. Y por otro lado, un 30% se le abarata, el ingreso de capitales exteriores se le abarata al KEM, al IBEN, a esta nueva empresa que van a ser entre los dos, que se va a ganar Newport, se les hace 30% más barato todo el costo de la inversión argentina, porque ellos traen divisas y esas divisas quieren que salgan, ya salen muchísima plata, ahora quieren que salgan 30% más. En vez de salir como sale ahora, 490, 492 pesos, como es el dólar paralelo, quieren que esté saliendo 700 pesos, 750 pesos. ¿Se da cuenta del grado de locura que estamos viviendo? En contra de todo el poder adquisitivo de la población, de los que trabajamos, de los que vivimos del mercado en pesos, en contra de todo lo que vivimos en pesos, convertir nuestro salario, dividirlo por 750 pesos, el salario, el que vende cosas que le divida por 750 pesos se va a dar cuenta lo poco que vale nuestro dinero. Y en esa campaña es, digamos, sería la retaguardia de la ofensiva que están haciendo en Jujuy. La ofensiva en Jujuy, la policía que tira la cara a los manifestantes, el policía que malhiere a Nelson Mamanik tirándola a 10 metros con un lanza granada de gas. Sí, sí, estaba ahí a 10 metros. A 10 metros, a la cabeza. Bueno, toda esta realidad que estamos viviendo es la ofensiva de una retaguardia que está en estas grandes empresas transnacionales. Detrás del Fondo Monetario Internacional está BlackRock, está Vanguard, está el JP Morgan, está la CBC. Los grandes capitales financieros del mundo están detrás del Fondo Monetario Internacional. Sí. Y esos son la avanzada que están en Jujuy. Te hago una pregunta, esto tiene más que ver con algo personal, ¿no? Con una percepción personal y a ver si estamos de acuerdo, ¿no? Podemos no estarlo. ¿Por qué crees que ha parado ahora la represión? Porque, digo, mi pensamiento personal es que se están conteniendo, que si fuera por el mismo gobernador, la represión hubiera seguido adelante. No sé cuál es tu opinión. Bueno, la represión fue muchísima, fue a mansalva, ¿Sí? pero están viendo que la población está dispuesta a morir, pero no a dejarse vencer por estos corruptos representantes del capital financiero internacional. Están dispuestos a que se frene la reforma constitucional hecha entre gallo y medianoche, y sobre todo están pidiendo la renuncia de Gerardo Morales. Haber dejado a 5 muchachos perdiendo un ojo porque le tiraron la cara, haberle pegado la lanza de gas en la cabeza a Nelson Mamaní, utilizar camionetas sin identificación con policía civil, amedrentar a maestros. ¿Cómo le pagó el pueblo? Hizo a los 31 días, el día 6 de julio, hizo en San Salvador una manifestación como no había hecho en su vida. O sea, los maestros, y esto también lo cuentan claramente los originarios, muchos que son maestros son originarios. O sea,
o por mestizaje, porque se han cruzado la sangre, o porque son directamente collas, pero muchos los maestros, muchos los docentes, son mestizos o son collas, o sea que son el pueblo original. Entonces, los docentes, la unión de los docentes, que sería lo urbano, y la unión de los originarios, que sería lo rural, el salar, esa es una unión muy fuerte, ese es el corazón de Jujuy. Y entonces, ¿qué van a pasar? ¿Van a reprimir a todo el pueblo? Si hubiera una dictadura militar, estoy convencido que lo harían, pero acá tienen los canales, pese a que los canales de televisión de Jujuy, uno pertenece a Rubén Rivarola, el tribuno como si el primero al medio, y el canal 7 le pertenece a Guillermo Quenepes, que son los referentes del PJ, pese a toda la connivencia corrupta entre el radicalismo y el PJ, y el Frente Renovador, porque el vicegobernador representa al Frente Renovador, pese a todo ese contubernio, a todo ese contubernio, ¿cómo me hubiera gustado que vivo a Arturo Jaureche o Scalabrini Ortiz para contar esto? Esto supera la década infame. Lo que está pasando en Jujuy supera largamente la década infame. El Y problema que tienen también, como tienen todos los medios, si intoxican a la gente con la mentira, también está los medios alternativos como el tuyo y el de muchos patriotas que cuentan la verdad, cueste lo que cueste, y en Jujuy, y eso hace que la población sepa la verdad y el resto de la población del país sepa la verdad. Entonces ahí el claro, gobierno de Jujuy. no, te decía que esto por ahí es nuevo para algunos medios nacionales que tienen poca memoria. Esto comenzó en noviembre del 2015, cuando Gerardo Morales gana su primera gobernación. También, así como se dice entre gallos y medianoche, cambió la Corte Suprema y ahí comenzó un calvario para la justicia jujeña. Eh, Después vino, bueno, la detención de Milagro Sala y muchos compañeros de la Tupac, las persecuciones, los carpetazos y toda esta cuestión del litio que seguramente, no sé si en ese momento ya se estaba teniendo en cuenta, pero lo que sí se tuvo en cuenta desde hace mucho tiempo, esta reforma, ¿no? de la Constitución. Pero que no, no se le explicó al pueblo, ¿no? A los ciudadanos de Jujuy cómo iba a ser, ¿no? Como vos bien decías, fue una reforma express, rápidamente, bueno, también es verdad que tenían la mayoría en la legislatura, con los convencionales constituyentes, pero que no se le dio la posibilidad de que la gente conociera hasta que ya estaba firmada, ¿no? Exacto, y por eso lo hicieron antes que bajaran los pueblos enterados, bajan de Telapuna, bajan para ir hasta la legislatura y ya habían aprobado la ley entre gallo y medianoche. Toda esta aberración, gracias a los medios se sabe, los medios oficiales y principales que están a favor de Gerardo Morales. Acá Clarín y La Nación defendiendo la represión de Gerardo Morales. Por eso te digo, defendieron la dictadura, o sea, en su lenguaje, digamos, no directo, sino como siempre, sinuoso y cobardemente, pero defendieron la represión, defendieron que se le tirara a los manifestantes a la cara, que se le tiraran con bala de goma. Esto pasa en los medios oficiales, pero está la resistencia del pueblo que entiende que hay otra verdad. Entonces, lo que pasa en Jujuy es un espejo que adelante, porque estamos viendo el heroísmo del pueblo jujeño, que es lo único que puede frenar a este contubernio entre los políticos que son testaperros o meros representantes del poder económico y el poder económico que ya trasciende nuestra frontera porque es un poder internacional. Es nuevamente, como dijiste muy bien vos, España, el reino de España contra el pueblo de Jujuy o el pueblo del Alto Perú. Bueno, estamos viendo ahora en esta tensa calma, ¿no? Donde estamos de alguna manera esperando que haya algún guiño de parte del gobierno de Jujuy, por lo menos con el gremio de ADEP, que es el gremio de los docentes primarios, los han dejado plantados la semana pasada. El, el paro sigue adelante, a pesar de que, bueno, muchos maestros han vuelto a las aulas.
El paro sigue, las marchas siguen. Anoche hubo una nueva marcha de las antorchas aquí en San Salvador de Jujuy. Eh, yo la perspectiva que tengo que el gobierno está estirando esto a que venga las vacaciones de invierno y que finalmente se cansen y vuelvan a las aulas, por lo menos los docentes, y por el otro lado, los pueblos originarios se vuelvan a la casa. Eso es lo que creo que piensan, ¿no? Que esto va a quedar así como en la nada finalmente. Seguro, a eso apuesta el gobierno de Jujuy y a eso apuestan las grandes empresas que están detrás de ese gobierno. Pero las comunidades originarias tienen que vivir y no están dispuestos a ceder su territorio, a ceder su territorio para que se intoxique el aire, el agua y la tierra con el trabajo de estas grandes empresas internacionales. Y van a resistir en la ruta. ¿A eso cómo lo paran? ¿Van a seguir reprimiendo? ¿Van a seguir mandando policía? La misma policía se va a dar cuenta que no puede seguir tirándole con balas a un pueblo desarmado. O sea, por cuestión de lógica elemental, esa reforma constitucional tiene que quedar vetada, tiene que volverse para atrás. Y lo que es más importante, tiene que volverse para atrás y también tiene que renunciar Gerardo Morales, porque ha sido el artífice de toda esta aberración jurídica, de todo este antiderecho que contra los pueblos originarios. No ha respetado la Constitución Nacional, como lo dice claramente las mismas comunidades originarias, cuando dice que el artículo 75, inciso 17, dice que se le tiene que consultar fehacientemente a la comunidad, no que corrompe 3, 4 personas y que con eso ya consultó a las comunidades. Tienen que fehacientemente, tienen esta ronda de consultas de verdad, una. Y dos, también incumple la Constitución el Gobierno Nacional, por eso lo fueron a ver a Alberto Fernández, porque el artículo 41 de la Constitución Nacional dice que le corresponde a la Nación, o sea, al Congreso, a la Justicia Nacional y al Poder Ejecutivo, velar para preservar el medio ambiente. Y lo que se está haciendo en Jujuy con esta extracción de la poca agua que tienen para traer el carbonato de litio es atentar contra el medio ambiente. Y la Constitución dice claramente que por el solo hecho de habitar el suelo argentino, no le podés, por el artículo 41, violar el medio ambiente a las comunidades originarias. Entonces, va a haber, quiero o no, va a haber por más que la nación no es una gran cosa, pero va a tener que confrontar porque no se está cumpliendo con la Constitución Nacional en el territorio de Jujuy. No se está cumpliendo con la Constitución Nacional. Entonces, por el artículo 41 y por el artículo 75, que dio lugar a la ley que refrendó el convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, todo el derecho verdadero está del lado de las comunidades originarias. Y esto es lo que debe prevalecer, y no un títere, un payaso y una persona, una hiena, como es Gerardo Morales, que cree que es el dueño del poder administrativo de Jujuy, que puede hacer lo que quiere, para beneficio de las grandes empresas transnacionales. Esto no va a pasar. Y como han marcado, bueno, muchos analistas, muchos periodistas, esto es lo que propone la dupla Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales para, para la nación en el caso, bueno, primero tienen que ganar las PASO y luego las nacionales, pero es parte de la propuesta, ¿no? Y no solamente con el litio, sino, bueno, con todo lo que sea minerales, tierras raras, pero también YPF, vaca muerta, aerolíneas, o sea, volver a los 90, pero de una manera mucho más furibunda, es lo que me imagino, Pero ¿no? seguro, pero seguro, es tan así como decís vos, el ejemplo es Uruguay. Uruguay no tiene agua potable, está utilizando el agua con un alto grado de... Yo que soy hipertenso no podría tomar el agua de Uruguay porque tiene un alto componente de sal. O sea, están utilizando agua salada, agua de ya del mar, que es agua salada, la mezclan con el... Están haciendo... ¿Por qué? Porque han permitido que las pasteras utilizaran la cantidad de agua dulce que quisieron. Hicieron, o sea, está bien, no llueve, hay sequía, pero vos encima propiciaste que utilicen el agua y en forma abundante y gratuita, por supuesto, coimieron a los distintos gobiernos. El Uruguay es un ejemplo claro, se quedan sin el agua. La población en Montevideo está sin agua potable. Se supone que en 4 días se va a acabar todo el agua. Tienen que comprar agua en bidones. Para negocio, las mismas empresas están detrás de Sí. esas Hoy ventas. estaba Bueno, escuchando que
que la calle Pou rechazó la ayuda que le ofreció el gobierno de Alberto Fernández a la mañana. Bueno, toda esta relación que estamos viendo es un espejo que adelanta lo que nos puede pasar en el país. ¿Y todo por qué? Para pagar una deuda que no se investigó. O sea, ¿por qué estamos haciendo? ¿Cuál es el sacrificio por el cual las comunidades tienen que dejar sus tierras ancestrales? Estamos diciendo 3.500 años. La cultura tihuantinsuyo hay vestigios arqueológicos que dicen que están hace 3.500 años en estas tierras. ¿Por qué tienen que dejar esto a capitales que ni siquiera lo conocen, a capitales que están en Nueva York y que ni siquiera saben dónde queda Jujuy? ¿Pero por qué lo hacen? Para pagar una deuda que no se investigó. O sea, hay toda una trama compleja de culpas y de omisiones que nos llevan a esta situación. No se investiga la deuda tomada por Macri y para pagar esa deuda hacen estas aberraciones jurídicas que estamos viendo. Por eso, el pueblo de Jujuy no le queda otra que resistir, como resistió valientemente el avance de Pezuela en la guerra de nuestra independencia, como lucharon valientemente Manuel Asensio Padilla, Juana Zurduy, todos los héroes que hemos tenido y en los héroes anónimos que pagaron con su vida. Desgraciadamente al pueblo jujeño le toca una vez más ser el baluarte de la defensa de lo nacional y popular, como fue en la guerra de la independencia. Y le toca una vez más tener que resistir sin armas, sin el apoyo de Buenos Aires, sin apoyo de ningún tipo, pero ese apoyo, ese ejemplo, va a servir mucho más que cualquier otro. Esto va a ser lo que le pone el límite. Lo que le pone el límite y el escollo es el heroico pueblo jujeño y sobre todo las comunidades originarias. Las comunidades originarias no van a permitir que se avance su forma de vida y su territorio para explotar el carbonato de litio. ¿Y todo para qué? Para pagar una deuda, porque todo esto coima corrupción para los gobernantes, pero para pagar una deuda que benefició a una minoría parásita y rentista que es la dueña de este país. Tomamos 100.000 millones de dólares en la época de Macri y no se sabe dónde está esa plata. El gobierno tomó deuda del gobierno de Macri y se fue que era bueno, se construyó 1.000.000 de viviendas, se recuperó los puertos con el Puerto Rosario, tenemos nuestra propia marina mercante, tenemos nuestros ferrocarriles modernos, tenemos nuestra propia línea de aviación moderna. No se compró un ladrillo. Entonces, lo que se tiene que hacer es investigar esa deuda y no hacer esta tropelía de que decir hay que pagar, entonces hay que hacer todo en dólares. No necesitamos los dólares. Los dólares no es para que nosotros nos desarrollemos, es para pagar una deuda. Los dólares que con gran ajuste de todo el pueblo argentino, porque lo que estás haciendo es dejar de consumir vos, consumir menos energía, menos alimento para aumentar las exportaciones de alimentos y ahora de energía y iba al pueblo argentino para pagar una deuda que no se investigó. Entonces, hay muchísimos factores que están diciendo, señores, esto, por donde lo veamos, es una irracionalidad absoluta. Entonces, lo primero que tienen que hacerse es investigarse la deuda y a la vez dar lugar al derecho a los artículos de la Constitución Nacional y que se defienda a las comunidades originarias y que los terrenos pertenecen a ellos y que deben consultarse fehacientemente a los pueblos originarios antes de tomar cualquier medida en el territorio de ellos. Bueno, Horacio, muy claro y contundente en todo lo que nos has contado. Yo te agradezco muchísimo esta participación en la verdad de la milanesa y bueno, esperemos que prontamente podamos tener otra charla en este espacio o en algún otro. Ha sido realmente un placer para mí. La verdad que el honor es mío. Muchas gracias por tenerme en cuenta y a tus órdenes cuando quieras. Y te vuelvo a repetir, gracias a personas como vos que dicen la verdad, es que el pueblo jujeño resiste y tiene eco y resonancia lo que hace. Bueno, muchas gracias, Horacio. Te mando un gran abrazo.